Lo mío es un ratito, es muy cortito, en realidad el protagonista acá es Damián. La idea de la propuesta de Ivana, que surge desde Bienestar, tenía que ver con encontrar algún profesional que estuviera en la región y que tuviera una formación de licenciado en administración y una actividad profesional ligada a esa formación para que nos pudiera contar concretamente qué es lo que hace un licenciado en administración en los hechos y además no solo qué es lo que hace, sino qué oportunidades laborales pueden aparecer en el contexto en el que vivimos hoy. Nos juntamos con Damián, estuvimos charlando y surgieron varias cosas, entre las cuales algunas de ellas van a estar presentes en la charla de Damián. Pero desde el origen, tratando de encontrar una manera de presentar la participación de Damián en nuestra institución, que además agradecemos muchísimo porque sabemos que viene de trabajar todo el día y que tuvo todo el deseo de hacerlo desde el día o desde el minuto cero, era un poco ponerlos en evidencia de qué actividades podemos desarrollar una vez graduados de licenciados en administración. Cuando lo conversábamos, cuando pensaba de qué manera presentar la charla, se me ocurría mi propia experiencia profesional. Algunos de ustedes ya me conocen porque me han tenido como docente, entonces hemos conversado en alguna oportunidad sobre mi desarrollo, pero yo soy inicialmente contadora pública. Y soy contadora pública porque en la región en donde estudié, no pudiéndome ir de la ciudad, era la única carrera de ciencias económicas que había en la oferta. Y la verdad es que mi madre, que tenía en ese momento 20, digamos, me tuvo a mí a los 19 años, así que imagínense, tenía yo 18 años y ella unos 40, 41, ella nunca terminó el secundario. Entonces para ella, yo soy primera universitaria de mi familia, de toda mi familia, entonces para ella que yo estudiara en una carrera universitaria era una cosa importante, más modista de profesión, o sea, se dedica a hacer ropa. Entonces, la carrera que más se parecía a lo que yo quería estudiar, que en ese momento ni siquiera sabía qué era lo que quería estudiar, era algo asociado a los números, pero que uno siempre dice que cuando quiere ser contador quiere estudiar algo porque le gustan los números, y es mentira, porque después las matemáticas las va dejando de lado porque no nos gustan tanto a los contadores las matemáticas, y son las últimas materias que rendimos en general cuando estudiamos. Elegí contador porque era lo más parecido a lo que me parecía a mí que me gustaba estudiar. Entonces empecé la carrera de contador y en muy breve me di cuenta de que no era la carrera. Pero la verdad es que no me podía ir, yo ya trabajaba y no me podía ir a estudiar a otro lado. Entonces decidí quedarme en Junín a seguir estudiando, porque me parecía que el desafío de una universidad pública, donde todos aportamos, digamos, desde el pago de los impuestos para poder darle una educación, una formación profesional a otros. Digo, yo como estudiante estaba gozando de ese privilegio, pero además como empleada estaba con mis impuestos pagando para que se pudiera garantizar esa educación pública. Y dije, bueno, si puedo, me va bien, estudio, sigo. Y seguí hasta el cuarto año de la carrera. Cuando llegué al cuarto año de la carrera, se presentó la oportunidad gracias a la gestión de centros de estudiantes, porque eso también hay que decirlo, digo, los centros de estudiantes son una pieza fundamental que solo se compone de estudiantes, con lo cual también hay una necesidad de involucrarse para que realmente tengan el fin que deben tener. Surgió la oportunidad de gestionar la licenciatura en administración para 3 estudiantes. Es decir, habíamos 3 personas que habíamos estado estudiando contador público que queríamos estudiar la licenciatura en administración. Entonces dijimos, no importa, somos 3, somos 2, somos 1, lo que seamos, vamos a intentar traerla, porque a lo mejor hay gente que a futuro quiere estudiar la carrera.
Y bueno, nos costó un añito la gestión, pero logramos traerla y fuimos los primeros 3 estudiantes de la licenciatura, del ciclo de licenciatura de la misma universidad, que era la Universidad Nacional de La Plata, en el centro regional de la ciudad de Junín. Y así empecé, pero el día que yo le dije a mi mamá que iba a estudiar licenciado en administración en lugar de contador público, mi mamá me dijo, ni loca. ¿Cómo ni loca? Y literal, es el día de hoy, yo tengo 43 años recién cumplidos, 43 años, y es el día de hoy que mi mamá, mucho no sabe qué hace un licenciado en administración. ¿Sí? Sabe que me va bien, sabe que no trabajo de contadora pública, porque yo tengo un estudio contable en donde están mis socias. A mis alumnos siempre se los digo, les agradezco el día que las conocí y que ahí se quedaron haciendo impuestos. Cuento esta versión porque él les va a contar otra. Y la verdad es que mi inserción en la licenciatura en administración fue puramente vocacional. Es decir, yo quería eso para mi vida. Entonces dije, no, yo sigo contador solo por mi mamá, no lo hagan hoy. Digo, si es así, o sea, si tienen la oportunidad, no hagan nada por otro en ese sentido en la formación profesional. Pero sí, si es la única opción que tienen, sí sigan, digo, la misma elección que hice. Yo seguí contador porque me faltaba un año y estudio, soy una estudiante crónica. Entonces, como soy una estudiante crónica, no me costó seguir contador público. De hecho, me costó rendir los impuestos. Y como me costó rendir los impuestos y vivía de eso, porque me recibí de contadora, decidí hacer una especialización en tributación. Una locura terrible. Una especialización en una carrera de posgrado. Pero claro, yo vivía de eso. Entonces me sentía con falta de conocimiento completa. Es decir, cuando uno no le gusta lo que estudia, no tiene ese amor por aprender más, por saber más. Estudia lo justo y necesario. Esa es la realidad. Salvo que no tengo otra opción y quiera hacer... Bueno, yo hice la especialización y me recibí de la especialización. Unos añitos después hice la tesis o el trabajo final, porque era un trabajo final, y tengo el título de especialista en impuestos. Tarde, porque ya no lo usé nunca más, pero está ahí colgadito el título de contador en la casa de mi mamá, el título de licenciado en mi casa, que es el que no importa. Obviamente tengo copia de ambos, ¿no? Porque sirve para todo, ¿no? Pero cuando empecé la licenciatura se me abrió completamente la cabeza. Es decir, encontré como un recorrido diferente en cuanto, sobre todo, a la capacidad analítica y de estudio complejo, que tal vez todavía no lo viven los que están estudiando porque están en los primeros 3 años, o sea, nosotros todavía no llegamos al ciclo profesional de la licenciatura en administración, pero se van a dar cuenta que hay un momento en el que ustedes mismos van a encontrarse que antes les llevaba un montón leer y estudiar y hacer un trabajo, y que ahora no es tan así, que ahora cuanto más presionados están, más rinde, cuanto más cúmulo de exigencia les impone un docente, mejor es su desempeño, el de ustedes. Entonces, nunca tuve que salir a buscar trabajo. Nunca. ¿Pero por qué? Porque como siempre deseé trabajar de licenciada en administración, la verdad es que me moví para generar el espacio donde estuviera. Trabajé en el sector privado como licenciada en administración, sobre todo en el lanzamiento de negocios o en la parte más orientada al marketing, generaciones de marca, prototipos, ideas de negocio, planes de marketing. No tanto en operaciones, aunque he hecho algunos circuitos manuales de procedimientos artesanales, se podría decir, porque en ese momento eran emprendimientos familiares. Y después me dediqué o me aboqué completamente a la educación superior. Y ahí desde la gestión estoy complementando más con una administración pública, se podría decir, que en realidad no es tan así, porque yo no manejo recursos
Entonces la administración pública se visualiza mucho en la gestión del recurso público. Ahí es donde más diferencia podemos encontrar entre lo que es la administración privada y la administración pública, pero el resto de la administración es genérica. Así que me parecía que era interesante que esto de que mi mamá es el día de hoy que todavía no sabe lo que hago, o que sabe que trabajo en la universidad y que hago gestión en la universidad, pero ella piensa que lo hago desde contador público, y no es una mujer que no entienda. Digo, es una mujer muy inteligente, pero de verdad es que nunca se lo supe explicar. Realmente nunca se lo supe explicar. Hoy no se lo explico porque no se da el contexto, porque ya está asumido lo que hago y como que en la práctica sabe cuáles son mis tareas diarias, porque me ve día por medio. Pero en el momento en el que ella me preguntó qué era ser licenciado y me pidió por favor que no dejara de estudiar contador, que por lo menos terminara la carrera, yo no sé si me di cuenta de cómo explicarlo. Y me parece que es interesante que ustedes desde antes de recibirse le pueden explicar a sus padres qué es lo que están estudiando. Con palabras concretas, con palabras simples, con un ejemplo de todos los días, de una experiencia, de un perfil profesional. Por eso, cuando Ivana nos invitó a participar al equipo docente, dijimos sí, desde el momento cero, porque creíamos que era interesante que ustedes tuvieran el ejemplo vivo de una persona que es de la región, que pudo estudiar en la región, que está inserto en una actividad profesional en la región y no se dedica a otra cosa. Se dedica a lo que estudió, ¿sí? Desde la profesión hasta toda su formación de posgrado. Así que le damos la bienvenida a Damián y le invitamos a que nos cuente un poquito cómo es su desarrollo y su presentación, que es lo que preparamos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Para mí, se los comentaba, es importante venir y estar acá con ustedes, porque hace unos años yo también estaba ahí sentado y me formé en una universidad pública a la cual le debo toda mi formación. Entonces para mí es de alguna manera devolverle algo, aunque sea pequeño, el poder estar hoy con ustedes, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación. Para comenzar, les voy a contar mi experiencia y cómo terminé siendo también licenciado en administración. Mi caso particular por ahí tiene que ver un poco con las oportunidades que se me fueron presentando. Yo de muy chico no tenía idea que iba a terminar siendo licenciado o contador o que me iba a dedicar a la administración. Mi formación era técnica, mis padres hacen mantenimiento eléctrico y desde muy chico trabajé con él y es lo que aprendí y lo que realmente me gustaba. Tanto que fui a un colegio industrial, terminé siendo técnico mecánico en herramientas de torno y empecé también la carrera de ingeniería industrial. Pero en paralelo, ni bien terminé la secundaria, empecé a trabajar en la administración de una empresa en San Andrés de Giles, Cursija, por ahí la conocen, la parte agropecuaria, y me di cuenta de que me gustaba, digamos que estaba la oportunidad en la Universidad de Luján, donde estaba cursando la ingeniería, también daban la carrera de licenciatura, y como las materias que eran las primeras eran las matemáticas, articulaban con la carrera de licenciado y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar la licenciatura. Queriendo ser contador, no licenciado. En Luján tenemos la particularidad en ese entonces de que la carrera de la licenciatura era necesaria para ser contador. Uno tenía que estudiar 5 años, recibirse de licenciado y cuando tenía el título podía hacer las 6 materias que faltaban para contador. Eso hoy cambió y uno puede elegir. Siempre trabajé en empresas privadas, con lo cual el deseo de ser contador, y hoy trabajo prácticamente como licenciado, porque soy responsable del área de administración y finanzas. Sí, las herramientas que tengo como contador me refuerzan en la parte contable e impositiva, pero prácticamente mi trabajo lo puede hacer un licenciado en administración. Con lo cual, en mi caso fueron más las oportunidades que me fueron surgiendo y bueno, las aproveché, digamos. Creo que haber conseguido trabajo ni bien terminé la secundaria en la parte de administración me fueron direccionando a ese área. Y después la carrera de grado a uno no lo condiciona para siempre, sino que está la posibilidad de especializarse en lo que uno quiera, digamos. Y la carrera de licenciado es muy amplia, le da la posibilidad de trabajar en muchísimas áreas
y de explorar lo que ustedes quieran. Yo conozco licenciados que trabajan en producción y han hecho máster en la parte de producción, como otros que por ahí se dedicaron a la parte impositiva y no son contadores y hicieron máster en la parte impositiva, con lo cual les da la posibilidad del día de mañana perfeccionarse en lo que ustedes quieran. También en la parte económica, porque tienen hoy una oferta de posgrados muy interesantes para aprovechar. Así que creo que es una buena carrera, así como en las ingenierías existe la ingeniería industrial y es una ingeniería generalista donde abarca varias áreas. Esto de la licenciatura en administración creo que es algo similar, digamos. Uno puede especializarse después en lo que uno desee. Así que bueno, de esa manera terminé siendo licenciado y hoy liderando el área de administración y finanzas. Me permite también tener el área de costos a cargo y la parte contable por ser contador, pero no lo practico en forma personal, sino que hay un equipo de contadores que se dedican a eso. El licenciado en administración tiene la posibilidad de poder liderar un grupo y eso no quiere decir que uno específicamente tenga que saber lo que hace el integrante de uno de tu equipo. Con lo cual, la verdad que creo que eligieron una buena carrera y pueden elegir cualquier rumbo una vez que terminen acá. También les va a dar la posibilidad, por la oferta de trabajo, de no ser tan específicos en un tema y poder, de acuerdo a la oferta de la zona, trabajar en distintas áreas. Eso creo que es interesante, ¿no? Después uno tiene la posibilidad siempre de elegir una vez que esté trabajando. En mi caso pude elegir, yo hago la licenciatura, termino contador y después quizá lo lógico sería que hubiese hecho un posgrado en tributación, en contabilidad. Y no, termino haciendo una maestría en gestión empresaria, que tiene que ver con la licenciatura. O sea que el título de contador me quedó ahí en el medio, ¿no? Igual lo usa. Igual lo uso, sí. Pero bueno, no tengo un estudio contable, tengo algún cliente así que en forma particular, pero no me dedico específicamente a eso. Así que creo que eligieron una buena carrera. Bueno, yo preparé algunos temas de los cuales a diario nos encontramos en la práctica, que tienen que ver también con el contexto actual, ¿no? Con lo que estamos viviendo en Argentina y cómo las empresas y las pymes van de alguna manera surfeando la ola para cómo poder subsistir y cómo poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, me voy a parar así pueden ver bien. Sí, así pueden ver bien. Bueno, los temas que diseñé, que no son todos los que abarcan a la licenciatura en administración, pero me parecieron importantes para el contexto actual, ¿no? En el primer lugar, toda la parte de finanzas corporativas, 3 temas centrales, que es cómo se financian las pymes actualmente, cómo planifican financieramente, cómo arman su flujo de fondo, qué herramientas tienen en cuenta para ver hacia futuro, ¿no? Que es muy importante. Hoy todas las decisiones se toman en base a a las herramientas que uno tiene actualmente, pero pensando siempre en el futuro. Y herramientas que simplifican a los procesos administrativos. Hoy existen muchísimas herramientas que, en el caso, hay algunas que la proveen los bancos, hay otras que empresas de tecnología que simplifican el trabajo manual. Después me pareció interesante agregar algo sobre la parte de gestión de costos, ¿sí? Y más que nada sobre la toma de decisiones, ¿no? En este caso nosotros tenemos la contabilidad que nos brinda información a través de los estados contables, pero también las empresas arman su propia información, que es la gestión de costos para la toma de decisiones. La contabilidad es histórica, es sobre lo que ya pasó, ¿no? Y las empresas están obligadas a hacerlo una vez por año, salvo las que cotizan en bolsa, que lo hacen trimestralmente.
Imagínense para una empresa tener un balance de hace 11 meses atrás en este contexto y tomar decisiones sobre ese balance. ¿No? El directorio quiere información actual, ¿no? Y sobre eso se dedica la gestión de costos. Precios en contextos inflacionarios y devaluatorios, ¿no? Me imagino que se deben preguntar hoy por qué aumenta el dólar y por qué me aumentan automáticamente los precios. Bueno, ese es un punto que me pareció interesante para entenderlo, ¿no? No todo tiene que ver con una avivada del empresario de querer sacar provecho. Hay una cuestión que vamos a tratar. Tableros de comando, importantes para la toma de decisiones. Tenemos de todas las áreas y tenemos cualitativos y cuantitativos. En este caso yo agregué los que a mi juicio son más interesantes, como los de producción, comercial y finanzas. Y bueno, para terminar, la actividad y competencias del licenciado en administración, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por la parte financiera. Me gustaría que me interrumpan las veces que sea necesario, que sea interactivo, que no sea un monólogo. Interrumpan y pregúntenme. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se financian actualmente las pymes? Hoy seguramente todos escuchan que las tasas están altísimas, que las pymes perdieron su capital de trabajo, muchas fábricas cierran, despiden empleados. Es muy difícil financiarse hoy con el nivel con el costo que tiene el capital de trabajo. Tenemos herramientas. Una de las más utilizadas es los préstamos de capital de trabajo, ¿sí? Los bancos ofrecen una financiación a corto plazo, generalmente es a 12 meses, ¿sí? Para que las empresas financien sus gastos corrientes. Las empresas tienen que tener un flujo que se llama capital de trabajo para poder comprar su materia prima, para poder pagarle a los empleados, para poder absorber sus costos fijos, ¿sí? Independientemente si necesitan hacer una inversión, necesitan un capital de trabajo que sea constante para poder ir haciendo todas estas compras, ¿sí? Hay momentos donde ese flujo se achica porque la cadena de pago se estira. Los clientes que pagaban a 30 días empiezan a pagar a 60 o a 90 y uno se encuentra con un capital de trabajo que se achicó y tiene que volver a comprar para volver a producir. Entonces los bancos ofrecen préstamos de capital de trabajo. No son montos importantes, eso depende de la calificación que tenga la empresa, del tamaño que tenga la empresa. Generalmente son a 12 meses y las tasas hoy están arriba del 60%. Imagínense una tasa de un 60% para una empresa. Digamos, ¿qué empresa da un 60% de rentabilidad al año? No, es muy difícil. No, por eso que son muy pocos los préstamos y los que los toman es porque realmente lo necesitan y lo necesitan para subsistir unos meses y después terminan en alguna convocatoria. Digamos, el costo del dinero hoy es muy alto. Tenemos acuerdos en cuenta corriente, que a diferencia del banco prestarle el dinero a la empresa y la empresa disponerlo en su cuenta, lo que hacen es dejarlo que giren en descubierto. O sea, cuando la cuenta del banco llegó a negativo, tienen un acuerdo, supongamos que tienen 10 millones de pesos para girar en descubierto. Entonces, la cuenta del banco puede estar en menos 10, ¿sí? Y el banco, a partir de que empieza a estar en negativo, empieza a cobrar una tasa. En general es un poco más alta que la del préstamo de capital de trabajo, donde además cobran comisiones sobre eso. Entonces imagínense, las empresas que entran en todo eso son las que hoy tienen problemas, digamos. Es una de las consecuencias, digamos, subsisten un par de meses con esa herramienta, pero después tienen que convocarse o hacer acuerdos con sus proveedores. Descuento de cheques, han escuchado muchísimo seguramente. Las empresas, depende de la actividad, sus clientes pagan con cheques, ¿no? Esos cheques uno los puede recibir, los puede endosar, se los puede transferir a sus proveedores o los puede esperar hasta su vencimiento, depositarlos en la cuenta y que se hagan efectivo,
O supongamos que tengo un valor que vence el 31 de octubre, pero necesito el dinero ya, ¿sí? Alternativa que tengo es vendérselo al banco, el banco me cobra una comisión y me cobra una tasa por el descuento, que también hoy están arriba del 60%. ¿Sí? Entonces yo pierdo de ese cheque la tasa del 60% anual, ¿no? Tasa nominal anual. Pierdo esa tasa y me depositan el neto en la cuenta. Es una herramienta también de financiación que hoy se utiliza muchísimo. ¿Sí? Descuento de facturas de crédito. Quizás escucharon hablar que hace muy poco, a partir de julio, entró en vigencia la factura de crédito. El gobierno intentó darle una herramienta a las pymes. Cada pyme que le factura a una gran empresa tiene que facturarle una factura de crédito, que es una factura electrónica, y la gran empresa tiene la obligación de emitir el pago a los 30 días. Supongamos que la condición entre una pyme y una gran empresa es de 60 días. La gran empresa tiene que emitir el pago a los 30, si quiere con un cheque a los 60, pero el pago tiene que salir a los 30. Y eso es una herramienta para que la pyme se haga de un valor que lo puede negociar o que lo puede transferir a otra empresa. ¿Sí? Eso está a partir de ahora y es una buena herramienta para las pequeñas empresas. Bueno, existe el préstamo de inversión productiva. Si uno quiere invertir en una fábrica, puede ir al banco y pedirle un préstamo que ya no es como el del capital de trabajo, que se lo dan a un plazo muy corto, 12 meses, 24 como máximo, sino que en este tipo de préstamos pueden ser a 4 o 5 años. Supongamos que quiero incorporar una nueva línea a mi empresa, voy al banco y me otorga esta financiación, que en algunos casos tuvo tasas subsidiadas por el gobierno, donde generalmente el banco que me pide es una garantía. Me puede prender la máquina, ¿no? Tiene un derecho sobre ese bien si no voy a cumplir con la obligación de pago. Me puede pedir una garantía hipotecaria, ¿sí? O me puede pedir alguna garantía con alguna SGR, que ahora vamos a ver lo que es. En este caso es una herramienta muy utilizada para las empresas que invierten. Inclusive cuando tienen capital propio, se analiza si endeudarse es conveniente, porque hay un tema del apalancamiento financiero y la deducción impositiva de los intereses. Ahora vamos a ampliar un poco sobre eso. Tenemos prefinanciación de exportaciones y de importaciones. Las empresas que importan o exportan, supongamos que voy a traer una cantidad X de repuestos y puedo pedirle al banco un anticipo para pagarle a mi proveedor del exterior. Entonces, el banco financia, generalmente esos préstamos son en dólares, tienen tasas en dólares, financia esa compra, al banco le pago a los 3 meses, supongamos, y el proveedor cobra al contado. Si no tengo crédito en el exterior, puedo ir al banco, el banco me lo financia. Lo mismo con la financiación de exportaciones. Muchas empresas exportan y cobran a plazo, cobran a un plazo de 3 meses. El banco me financia esa exportación, me da la plata, ni bien ejecuto la operación, me da el dinero, ¿sí? Que después lo devuelvo cuando cobro la exportación del exterior. Eso se utilizó durante 2019 porque las tasas en pesos estaban muy altas. Generalmente tienen tasas de 4 o 5% en dólares. Lo único, bueno, digamos, estaba el riesgo cambiario, ¿no? Leasing financieros. ¿Saben lo que es un leasing? No. Un leasing funciona, es un arrendamiento, es un alquiler, ¿no? En el caso de las empresas son los bancos los que los ofrecen. Supongamos quiero comprar una máquina, voy al banco y le digo, vos me compras la máquina, yo te la pago en 60 meses, que generalmente es un plazo común en un leasing. La máquina es tuya hasta que yo no te termine de pagar las 60 cuotas, ¿no? La máquina es del banco y cuando llego al final, casi por el valor de una cuota, que es el valor residual,
termino comprando el bien, ¿sí? Entonces me permite financiarme también, similar a que si el banco me da la plata y lo compro y le debo 60 cuotas con una inversión productiva, pero en este caso no incorporo el bien a mi patrimonio, el bien es del banco y me permite algo muy importante, deducir el canon de la cuota, digamos, toda la cuota, ya sea la cuota capital y la cuota de los intereses, me la permite deducir en su totalidad de impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una diferencia grande con un préstamo de inversión productiva, si lo utilizo para una máquina. El leasing es conveniente, ¿no? En nuestro caso, nosotros todas las máquinas que incorporamos, las incorporamos por leasing, ¿no? Y es fantástico porque uno cuando calcula impuesto a las ganancias, la deducción de todo el contrato de leasing es pura, sí, es pura. En cambio, en una financiación de inversión productiva, lo que uno puede deducir de intereses de la parte de ganancias es solamente los intereses, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia importante. Y para el banco también le da seguridad porque el bien es del banco. Hasta que no se lo termina de pagar, el banco tiene esa garantía, sí. ¿Y no podés comprar en vez de una máquina, poner un edificio o un terreno? En un leasing no, en un leasing no, porque es para bienes muebles. Si quiero comprar, ahí tengo que ir a una inversión productiva, tengo que ofrecer una garantía, ¿sí? Que puede ser el inmueble de la fábrica, puede ser algún aval como una SGR, que ahora la vamos a ver, pero no en un leasing, tiene que ser en un mueble, ¿sí? Bueno, otra herramienta, no tanto de las pymes, sino de las grandes empresas, son las obligaciones negociables y la emisión de acciones. En el caso de las obligaciones negociables son títulos, como emite el Estado, un bono, pero lo emite una empresa privada, ¿sí? Se emite a través de la bolsa y donde la empresa se compromete a pagar esa obligación negociable más un interés en un plazo, ¿sí? Es una forma de financiarse, ¿sí? No todas las pymes lo hacen, en el caso nuestro no lo hacemos, pero es un instrumento más de las empresas, las grandes empresas. Emisión de acciones, también yo puedo incorporar accionistas a mi patrimonio, ¿sí? Que me otorgan financiación para seguir creciendo. Digamos, hago la empresa más grande, incorporo accionistas y eso me permite seguir invirtiendo, ¿no? Préstamos internacionales avalado por una ECA. La ECA es Export Credit Agency, es una agencia del exterior que lo que hace es financiar exportaciones de su país. En Europa son muy comunes. Supongamos un ejemplo, hay una empresa italiana que exporta maquinaria, ¿no? Ellos tienen organismos que son las ECAs, que dan garantías a la empresa exportadora para que le venda a otros países. Entonces, una empresa en Argentina, sin tener que ofrecer ninguna garantía, puede ir a una ECA. La ECA analiza crediticiamente a la empresa argentina si es viable la financiación. Mediante una comisión que paga la empresa argentina, la ECA garantiza y el exportador vende hacia el exterior. Tiene un costo esa garantía, lo paga la empresa argentina, ¿sí? Pero puede acceder a tasas que hoy son entre el 3 y 4%. Digamos, son tasas que no existen en Argentina. Nosotros tuvimos un caso y trajimos una máquina con esta operación. Y la última, muy común, utilizada en estos contextos, son acuerdos con proveedores. Digamos, el proveedor generalmente más importante de la empresa, si otorga un pequeño plazo, supongamos que tienen 60 días, están trabajando con 60 días, y otorga 90 días, eso es una financiación importantísima para la empresa. Son 30 días, el tiempo es dinero para toda empresa porque todos los días están ingresando cobranzas. Si uno tiene 30 días más para pagar, es muchísimo. Y esos acuerdos existen en este contexto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno,
¿Qué tienen en cuenta las empresas ante la necesidad de financiamiento? Obviamente el nivel de tasas actual, digamos, es importantísimo, tasas que están arriba del 60%. En general hoy son variables. No sé si escucharon de la Badlar hablar, ¿no? La Badlar es el promedio de las tasas que pagan los bancos privados por un plazo fijo. Y están en el 60%. Los bancos piden tasa del 60 más un fijo. ¿No? Puede ser un 10%. O sea, Badlar más un 10%. ¿No? Ese es el costo. Altísimo. En otros contextos hay tasas fijas, ¿no? Que en general eran menores al 20%. O sea, imagínense cuál es la diferencia de costo que tenemos hoy. Altísimo. Comisiones bancarias, que también se encarecieron muchísimo. Eso se tiene en cuenta, digamos, a veces, no sé, en el descuento de cheques que le comentaba anteriormente, generalmente dan tasas de, no sé, 50%, pero cobran una comisión del 1,5%. Entonces, si uno quiere descontar un cheque a 30 días, está bien, hace el cálculo por la tasa, pero tiene el 1,5% directo sobre el valor. No, la tasa se dispara. No, entonces, es un punto a tener en cuenta. Cupos de los bancos, generalmente cuando salen tasas subsidiadas, los bancos tienen cupos y se lo otorgan a las empresas de acuerdo al nivel crediticio, a la fidelidad que tengan con la sucursal. Eso pasa. Garantías prendarias, hipotecarias. Las prendarias es el caso del leasing, o también si tomo una inversión productiva y doy en prenda a una máquina. La hipotecaria si doy el inmueble como garantía. Y tenemos la SGR o la ECA, que les expliqué que era el exterior. En el caso de la SGR, no sé si escucharon hablar de FOGABA o garantizar. Son organismos que se dedican también a darle una garantía a una empresa, ¿sí?, cobrando una comisión. En el caso de acá en Argentina existe FOGABA y garantizar. Ellos lo que hacen es cobrar una comisión por el otorgamiento del préstamo, pero después por año, sobre el saldo, vuelven a cobrar la comisión. También es altísimo el costo. ¿Qué se tiene en cuenta también? El riesgo país en el caso de préstamos internacionales. Hoy para un préstamo internacional es casi imposible para la Argentina porque el riesgo país está en 2100. Hace 2 años atrás estábamos en 500, 700, era factible. Y también las tasas que le otorgan en Argentina tienen que ver con el riesgo país. El apalancamiento financiero es importante. Digamos, ¿cuánto puedo ganar si yo me endeudo? Quizá con la inversión tengo previsto aumentar el nivel de producción y obtener una ganancia adicional. Y eso me compensa el costo del crédito. Inclusive en muchos casos conviene hasta endeudarse antes de usar capital propio. Son casos particulares, pero la deducción de intereses en el impuesto a las ganancias o en el caso del leasing hacen que el flujo de fondos, en algunos casos particulares, sea mejor endeudándose. ¿Sí? Porque, a ver, si yo utilizo capital propio no tengo nada para deducir de impuesto a las ganancias. Ahora, si voy al banco, saco un leasing y el leasing me lo permiten descontar todo de impuesto a las ganancias, en muchos casos el flujo da positivo. ¿Sí? Y el business plan. ¿Qué le entregan las empresas a un banco para que le otorgue financiación? Bueno, este es el instrumento. Es un plan de negocios donde se incorporan toda la descripción de la empresa, todo el proyecto que voy a desarrollar y después información económica y financiera. Indicadores de los balances, flujo de fondos, detalle de ventas, endeudamientos. Es como si fuera un plan de marketing que han escuchado, bueno, pero para el banco, para venderle y decirle nosotros podemos tomar este préstamo. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, es importante en una empresa la planificación financiera. Como licenciado en administración tenemos que estar constantemente planificando sobre el futuro. Cuando uno trabaja en finanzas, en estos contextos es difícil porque los factores que uno considera generalmente no se cumplen, ¿no? Es difícil a veces estimar una devaluación, ¿sí? O cuánto va a valer el dólar de acá a diciembre.
Uno tiene herramientas como para poder acercarse, pero hay que estar constantemente, y es un ejercicio diario de tratar de acercarse a lo que va a ser el futuro, ¿no? Y para eso existe el cash flow, que es el flujo de fondos, ¿sí? Que en contextos inflacionarios y devaluatorios, en principio la principal variable que tenemos es el dólar, digamos. ¿Cuánto va a valer el dólar de acá a diciembre o de acá a 12 meses? Una de las herramientas que utilizo es el ROFEC, que es un mercado de futuros, ¿no? Donde hay gente que quiere vender y otra que quiere comprar a una fecha determinada. O sea, hoy hay una cotización a noviembre, a diciembre, a enero, inclusive hasta el año que viene, hasta junio, julio, ¿no? Hay gente que quiere, porque tiene compromisos en determinados meses, y otro que quiere vender en ese momento. Entonces, el mercado lo junta y se arman contratos. De esa oferta y la demanda sale un precio, y es lo que espera el mercado que esté el dólar en ese momento, ¿sí? Como si uno mira a diciembre, por ejemplo, el dólar está a 69 hoy. Entonces, tiene un parámetro de lo que piensan los que tienen obligaciones de cuánto va a valer. No quiere decir que se cumpla, no, pero es una herramienta como para poder tomar alguna decisión. Entonces, uno tiene que estimar sus ventas de acuerdo a cómo van a ir variando los precios y a cómo va a estar el mercado. Y los que tienen costos en dólares tienen que estimar sus costos de acá a 12 meses con esas variables. La inflación es otro de los puntos. En Argentina existen empresas donde están con una estructura de costos prácticamente dolarizada y otras que no, que están en pesos. Hay empresas que tienen la estructura dolarizada y que exportan muy poco, o sea, venden todo en pesos en el mercado local, y otras que por ahí tienen la suerte de tener estructuras de costos en pesos y exportan todo, ¿sí? Esa es la situación ideal. Entonces, el tema del dólar es importante cuando uno va a planificar, ¿sí? Para eso existe la herramienta presupuesto, seguramente han escuchado. ¿Qué quiere la empresa lograr con un presupuesto operativo y financiero? Quiere preguntarle a cada una de las áreas qué piensa que va a gastar durante todo el año, ¿sí? Para poder finanzas armar un cash flow durante todo el año. Tiene que recolectar información de cada una de las áreas. Entonces va primero y le pregunta a la parte comercial cuánto estima vender, qué volumen de venta piensa tener de acá a 12 meses. Ese es el pilar principal, por eso lo puse en negrita y lo subrayé. A partir del de ventas se desencadena el resto. ¿Por qué? Porque producción, en base a lo que comercial le dice que va a vender, estima qué erogaciones va a tener en insumos, en materia prima, ¿sí? En mano de obra. Lo mismo mantenimiento, lo mismo logística en cuanto a la cantidad de fletes que va a tener que contratar, gasto de recursos humanos por si hay que incrementar personal, presupuesto de sistemas por los nuevos equipos que hay que incorporar, y así cada una de las áreas. Entonces, el administrador recolecta esta información y arma un presupuesto, ¿no? Total de ventas durante el año y todos los costos abajo. Eso da un flujo de fondos, ¿sí? Que a valores históricos da un estado de resultados proyectado, ¿sí? Y en ingreso y egreso de dinero, porque las ventas que yo estimo tener hoy no se van a cobrar todas este mes, se van a cobrar algunas el mes que viene, otras a 60 días, inclusive otras pueden ser a 90 días. Entonces por eso se arma uno financiero también, que tiene que ver con la entrada y salida del dinero, ¿sí? Escucharon hablar de devengado y percibido, bueno, tiene que ver con eso. En el caso del operativo es un estado de resultados como el del balance, proyectado 12 meses para adelante. Y en el financiero es el flujo de fondos, de entrada y salida de dinero directamente. Bueno, ¿seguimos? Bueno, herramientas que simplifican procesos administrativos. Yo acá puse algunas de las que nosotros utilizamos, no quiere decir que sea la totalidad, pero creo que estas están bastante piolas.
En primer lugar, convenios bancarios de recaudación. Hoy las empresas que tienen muchos clientes y están repartidos en diferentes zonas del país, cuentan con diferentes cuentas bancarias donde los clientes van y depositan, ¿sí? Lo puede hacer el cliente o a través de representantes, ¿sí? El convenio de recaudación lo que hace es permitirle a la empresa publicar su deuda, la deuda de sus clientes. O sea, ¿vieron cuando entran al home banking ustedes y pagan la factura de la luz? Bueno, lo mismo puede hacer una empresa con sus facturas hacia sus clientes. Le dice al banco todos los días cuántas facturas emitió y a qué clientes. El banco publica esas facturas en el home banking o lo tiene directamente el cajero en cualquier sucursal del país. Y el cliente va y dice, quiero pagar la factura número 48. Le paga la factura, el banco al día siguiente deposita el dinero que da en la cuenta y al día siguiente informa que el cliente tanto ingresó el pago de la factura X. No termina ahí, eso es una información importante porque cómo funcionaba antes, los clientes depositaban, mandaban por mail o mediante el representante. Esto es automático, esto directamente la información viene del banco y que es factura. Pero además se puede conectar esa información con el sistema que uno tiene en la empresa y contabiliza un recibo automáticamente. Simplifica una tarea, ¿sí? Entonces, es una herramienta para conciliar los bancos importantísima. Antes era a veces difícil detectar qué depósito te hizo un cliente, qué depósito te hizo otro. De esta manera se hace automáticamente. Que tiene que ver con este que está abajo, ingreso automático de recibos, ¿no? El convenio de recaudación daba la información y el ingreso de los recibos. Transmisión automática de factura a proveedores. Hoy las facturas son todas electrónicas. Yo puedo enviársela por mail, ¿no? Pero hay otra herramienta en donde mediante un canal, hay proveedores como Planesware, por ahí lo escucharon, permiten que como empresa le mande directamente un cable a mi proveedor y mi proveedor recibe esa factura y le quede contabilizado automáticamente. No tiene que tener una persona que la reciba, va directamente a la contabilidad, como en el caso del recibo. En el caso de la factura, va directamente a la contabilidad. Y eso es también muchísimo trabajo manual que uno se ahorra. Pago proveedores por banco. Uno puede emitir cheques en forma manual, pero también puede decirle al banco que en la sucursal de La Quiaca le emita un cheque al proveedor X, ¿no? Entonces el proveedor va al banco y va a retirar directamente el cheque que no lo emite la empresa, se lo emite el banco directamente. Retira el valor desde ahí. Eso es una herramienta que se utiliza muchísimo cuando hay distancias, ¿no?, entre las empresas. Ahora salió el cheque electrónico, el cheque, no sé si escucharon hablar, que a diferencia del pago a proveedores, lo emite la empresa por el home banking y es un cheque que no existe en forma física, es electrónico y tiene la particularidad de poder hacer muchos endosos. En un cheque físico uno puede hacer 3 endosos y hay que depositarlo. En cambio del cheque electrónico uno tiene infinidades de endosos. Interbanking, generalmente las empresas no trabajan con un solo banco, sino trabajan con varios, ¿no? Y Interbanking es una plataforma muy conocida y muy utilizada por las empresas donde uno puede centrar todas las operaciones de todos los bancos. Uno puede pagar desde Interbanking con la cuenta de cualquiera de los bancos y puede recibir también cobranzas en esa plataforma. Y por último, ingreso automático de pedido de clientes. Hoy los representantes o en algunos casos clientes particulares ingresan el pedido mediante una web, ¿no? Y desde esa web directamente también se hace una interfaz con el sistema y el pedido queda contabilizado automáticamente. No es necesario una persona que esté cargando manualmente ese pedido. Eso evita errores, ahorra tiempo y solamente uno necesita una persona que controle y dé un aceptar a ese pedido. Esa es una herramienta
muy utilizado. Existen otras, hoy quizá todavía en Argentina estamos un poco lejos, pero está la inteligencia artificial, ¿no? En otros lugares del mundo ya se utilizan muchísimo para evitar procesos manuales. Hay un libro que se los recomiendo, que es de Andrés Oppenheimer, que es Sálvese quien pueda, y habla de los trabajos del futuro. Si tienen tiempo, léanlo, que es interesante. Él predice cuáles son los trabajos que van a ir desapareciendo o cómo van a ir cambiando, ¿no? Por la inserción de toda esta inteligencia en todos los trabajos, digamos. No nos salvamos ni los contadores, digamos. Y los docentes tampoco. Es interesante, si tienen la posibilidad, léanlo, que vale la pena. Bueno, contabilidad o gestión de costos para tomar decisiones. Me pareció interesante este tema, algo les hablé hoy. Nosotros tenemos un estado contable que brinda información histórica, ¿sí? Pero por otro lado tenemos la gestión que hace la empresa, donde hace sus propios cálculos, pero al momento actual, ¿sí? A eso le denominamos gestión de costos. ¿Qué es lo que hace la gestión de costos? Con algunos criterios diferentes por ahí de los que uno tiene que cumplir en un estado contable, calcula sus propios costos y su resultado, ¿sí? Y en base a eso toma decisiones. En nuestro caso y en muchas empresas, porque lo conozco, toman decisiones en base no al balance, sino a la gestión que realizan. El balance hoy sirve para el banco, para que te den un crédito, sirve para el proveedor que quiere ver tus números, o para un organismo gubernamental, pero en muy pocos casos para la toma de decisiones de las empresas. Entonces ahí es cuando uno empieza a hacer sus propios números, el presupuesto operativo y financiero es muy importante, y empieza a proyectar estados de resultados para adelante, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar de acá adelante? Y en base a eso tomo decisiones. El estado contable es histórico. Otra de las diferencias es, acá yo puse sistemas de costeo, ¿no? Uno es el completo, que esto lo van a ver cuando tengan costos seguramente, es el de los estados contables. Y otro es el variable, que es el de la gestión. La diferencia entre el completo y el variable es que en el variable yo considero, ¿cómo hago mis números? Tomo las ventas, ¿sí? Tomo los costos variables del producto. O sea, en cuanto a costos variables, tengo en cuenta la materia prima, insumos, mano de obra directa, ¿sí? Todo lo que necesita la empresa para poder producir un bien, ¿sí? Pero no considero los fijos, ¿sí? Los fijos de la empresa puede ser, hay mano de obra que es la indirecta, que puede ser la de los directivos, es fija. Las amortizaciones de la máquina, o sea, toda esa desvalorización que voy cargando de resultados, es fija. Si alquilo la máquina, tengo que pagar un importe fijo. Entonces, no considero todo eso y calculo entre ventas y costo variable una contribución marginal. Esta contribución marginal es la base para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no está influenciada por los fijos, y en cuyo caso por el nivel de actividad, porque los niveles de actividad tampoco son los mismos en una empresa mes a mes. Y voy a tener fijos, aunque por la palabra tienen que ser todos iguales, pero van variando. Por el nivel de producción, la absorción de esos fijos va a ser diferente. Supongamos, tengo una producción de 100.000 unidades y mis fijos son 20.000 pesos. Yo voy a distribuir esas 100.000 en los 20.000 pesos. Al mes siguiente tengo 80.000 unidades y tengo los mismos 20.000. Entonces la porción de los fijos que va a cada producto es diferente. Para que no esté influenciada, yo considero contribución marginal solamente, y los fijos quedan abajo del estado de resultado. Esto es un estado de resultado. Los fijos quedan abajo, y por eso también se habla del punto de equilibrio, que es cuando mi contribución marginal está en el mismo nivel que mis costos fijos. Ahí estoy en equilibrio porque la empresa cubrió sus costos, no ganó ni perdió, ¿sí? Eso me lo permite el nivel de gestión, no me lo permite hacer la contabilidad. En la contabilidad yo tengo ventas,
tengo los costos variables, pero antes de la utilidad bruta tengo costos fijos de producción, ¿sí? Y acá sí, cuando los niveles de actividad aumentan o disminuyen, esta utilidad bruta queda condicionada por ese nivel, ¿sí? Y abajo tengo gastos administrativos, de ventas y algunos otros. Y llego a la utilidad. Esta utilidad va a ser la misma, pero para tomar decisiones siempre tomo sobre la contribución marginal. Eso es lo que hoy hacen las empresas. Me parecía interesante mostrárselo porque por ahí uno piensa que los balances son los que mandan. No, hoy se mira siempre para adelante y las empresas hacen este estado de resultados mensualmente e inclusive lo proyectan hacia futuro. Bueno, precios en contextos inflacionarios y devaluatorios. ¿Cuáles son los factores determinantes? Hoy les comentaba, aumenta el dólar y me aumentan enseguida los precios. ¿Qué pasa con esto? Puntos importantes. Primero, el posicionamiento del líder. Cuando uno no es el líder del mercado, siempre mira al líder, cuánto está. Yo no me puedo pasar de lo que vende el mayor, porque lo más probable es que no venda. Me tengo que posicionar o igual o un poquito más abajo para tener oportunidades. Esto tiene que ver con las marcas, ¿no? El que vende la marca más conocida. Ese es un punto importante. ¿Qué tipo de estructura de costos tengo? Tengo una estructura que está dolarizada, tengo una estructura que está en pesos. Si tengo precios, bueno, acá lo puedo poner, precios en dólares o en pesos. Tengo costo de mi materia prima, insumos en dólares. Cuando el dólar se devalúa, automáticamente tengo que mover mis precios, ¿sí? Salvo que tenga también mis precios en dólares. En ese caso se me ajusta todo, los costos y los precios. Pero hay muchas empresas que hoy necesitan importar repuestos o importar materia prima y venden en Argentina. Y cuando venden en Argentina le venden en pesos, ¿sí? Entonces, cuando el dólar aumenta, ese empresario está obligado a aumentar los precios. Cuando lo aumenta el empresario y lo traslada al supermercado, el supermercado lo aumenta automáticamente. El supermercado nunca pierde su margen. No, él lo traslada directamente. Pero la realidad es que inclusive cuando uno ve que la empresa tiene stock del producto y lo compró a un precio mayor, vamos que devaluamos hoy, pero yo tengo stock para producción 2 meses para adelante. Bien, esa materia prima la compré $1 más bajo, ¿sí? ¿Por qué aumenta ahora? ¿Por qué no aumenta cuando consume esa producción? Claro, perdón, Sí. la pregunta que se hace el ciudadano común. Sí. ¿Por qué si hoy aumentó el dólar? ¿Por qué mañana? Aumentaron si Bueno. supuestamente tienen stock. Tiene una explicación, cuando venda ese stock sin hacer el aumento, yo tengo que reponer ese stock. Y el dinero que cobro no me va a alcanzar para poder reponerlo. O no me va a dejar margen directamente y voy a tener que utilizar toda la venta para poder reponerlo. Entonces, créanme que no gana el empresario cuando hay devaluaciones y tienen costos en dólares, porque ellos aumentan el precio automáticamente, pero a su vez también le quedan deudas de proveedores en dólares. ¿No? Y esas deudas las tiene que pagar al tipo de cambio actual. Entonces está obligado a aumentar automáticamente. Depende de la actividad, hay otras actividades que lo usan como excusa, porque tienen sus costos en pesos y bueno, el dólar aumentó y lo trasladan. Sí. Sí, muchas veces también pasa que baja el dólar, ponele, y los precios no bajan. Sí, difícilmente lo hagan. Sí, lo que existe es en la parte comercial, cuando pasa eso, los precios no se modifican, pero se hacen acciones comerciales. Se da un descuento al precio que puede durar el plazo que el dólar esté estable. Pero también tiene que ver mucho con la demanda. Si el dólar baja y yo me quedo con un precio caro, lo tengo que accionar de alguna manera para vender, digamos. Entonces, eso pasa. Por ahí lo hablo desde el industrial hasta al mayorista o al supermercado. Después el supermercado hay que ver si lo traslada. Pero el industrial lo hace, porque no vende si no. Entonces, sí, el precio no baja nunca. Eso es una realidad. Pero implícitamente hay un descuento que el neto es menor. No, eso pasa.
Bueno, tiene que ver el plazo que me otorgan los clientes en la cobranza. Digamos, dentro de la fijación de precios yo tengo que tener en cuenta que en algunos casos voy a cobrar a 60, 90 días. Eso tiene un costo financiero. ¿No? Si yo tuviera la plata hoy, la pongo en el banco y me da un interés. ¿Sí? Entonces, dentro del precio, cuando vendo a plazo, está implícito un costo financiero. ¿Sí? Si no, termino perdiendo dinero. ¿No? En la mayoría de los casos, las empresas tratan de calzar su plazo de pago con su plazo de cobranzas, ¿no? Para tener una salud financiera. Si yo pago a 30 días pero cobro a 60, en algún momento me quedo sin capital de trabajo y no puedo seguir funcionando. Bueno, lo que hablábamos hoy, contribución marginal, utilidad neta, ¿no? Para tomar decisiones de precios, veo mi contribución marginal, porque la utilidad neta es la que está condicionada por los costos fijos. Entonces la parte comercial ve contribución marginal, precio de venta menos costo variable solamente. Y para eso también me sirve para comparar entre productos. Yo tengo generalmente varios productos que ofrecer al mercado y esos productos tienen diferentes contribuciones marginales entre ellos, ¿sí? Entonces, el objetivo es cómo armo el mix de productos que me otorgue el máximo beneficio. Tengo condicionantes para eso, porque la primera es la demanda. Digamos, yo tengo una demanda... Casi la última. Sí. Tengo una demanda de cada producto, que la conozco porque la veo todos los meses, ¿no? Tengo productos que me dan mayor contribución y otros menores. Ahora, tengo la demanda como para empezar, pero después también tengo una demanda del producto A de 1000 unidades por mes, pero ese producto me insume en la máquina 5 minutos cada uno. Y tengo un producto B que tengo 50.000 unidades de demanda, pero me insume en la máquina 2 minutos. Entonces cuando empiezo a calcular, el producto B me multiplica la utilidad. Entonces, para eso se utiliza el mix. Digamos, hay que analizar muy bien qué mix ofrezco, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a las limitantes que tengo en la empresa, que puede ser las horas máquina, puede ser la cantidad de empleados, puede ser la disponibilidad de materia prima por algún proveedor donde tenga un cupo de materia prima por mes. Para eso hay herramientas como la programación lineal, donde hay múltiples unidades y poder lograr el óptimo que puedo ofrecer al mercado. Es otra herramienta que se utiliza. Bueno, tengo que tener en cuenta, si hay insumos o materia prima importada por el valor del dólar, ¿no? Y en muchos casos, notas de crédito o débito por diferencias de cambio. Eso en Argentina se utiliza más en este contexto. Yo le vendo, tengo que facturar en pesos, pero con mi proveedor arreglo un precio en dólares, ¿no? Nosotros como en la industria del papel no lo podemos hacer con los supermercados, tenemos que vender en pesos. Pero hay proveedores nuestros que dicen, el precio de la materia prima está en dólares. Vos me pagás pesos, pero al tipo de cambio que vos el día que me pagás. Entonces, ni bien me manda la mercadería, me hace una factura que está en pesos y dice emitida al tipo de cambio del día. Cuando usted pague al tipo de Banco Nación del día del pago. Llega el momento del pago, uno tiene que pagar ese tipo de cambio y la empresa la proveedora le manda la nota de débito por la diferencia o la nota de crédito si bajó, que acá no pasa nunca. Sí. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Difícil en este contexto el tema de precios por el dólar. Difícil. Nosotros hemos estado momentos sin vender porque vendés a un precio que no te sirve, ¿no? En la última devaluación de agosto, por ejemplo, estuvimos una semana prácticamente sin liberar un camión, con pedidos pendientes para hacerlo, pero si nosotros liberábamos esos camiones era pérdida para la empresa. Por lo que le decía hoy, hay que automáticamente ajustar los precios para poder seguir funcionando. Y máxime cuando uno ya soportó, ya perdí la cuenta de cuántas devaluaciones, desde el 2018 hasta acá. Entonces,
la verdad que es difícil el contexto de los precios actualmente. Bueno, tableros de comando, acá incluí los que a mi juicio son importantes. En caso de producción, se los voy a nombrar y les voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué mira producción? Volúmenes de producción por máquina, eso mira constantemente, cuánto producto sale, cuánto tiempo insume en cada máquina. Perdón, sí. Comentarles qué es un tablero de comando. Sí, perdón, sí. Porque por ahí no sé si como un espacio. Sí. Dentro de la información para la toma de decisiones uno necesita información, ¿no? Y esa información tiene que estar procesada. Supongamos, el departamento de producción quiere saber todos los días cuántas unidades de cada producto salieron de cada máquina, o cuál fue el desperdicio de cada una de esas máquinas, o cuánto fue el consumo de materia prima. Y eso lo tiene que tener un tablero como informe todos los días. Digamos, es una información que se va actualizando constantemente. Y somos los licenciados en administración los que tenemos que diseñarla, y después puede participar el departamento de sistemas en poder tomar esa información y brindarla como un tablero. Pero también se puede convertir en una manera de prever o anticipar decisiones. Si uno tiene esa información, puede sacar promedios, puede sacar estadísticas de esa información y decir, bueno, si esto en el mes yo tendría que estar en este valor y la primera semana del mes me está dando muy diferente, yo podría recalcular mi pronóstico de ventas, mi pronóstico de costos. Digo, es una manera de tener la información online para poder tomar decisiones de manera anticipada. Exactamente. Yo necesito información porque todos los días tengo que tomar decisiones. Y para eso existen los tableros de cualquier área, y pueden ser cuantitativos donde vea números, o pueden ser cualitativos donde me informe la satisfacción del cliente con un producto, digamos, de lo que se ocurra, pero tengo que tener información, y eso está en los tableros de comando. Entonces, bueno, puedo querer saber los retornos de cada una de máquinas, el stock de productos y subproductos, el stock de materia prima e insumos, consumos de energía por máquina. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la parte productiva. La parte comercial está todos los días mirando qué se vendió de cada producto, ¿sí? Qué marca fue la que, digamos, qué ventas tuve por marca, ventas por representante o vendedor, o por zona, de diferentes zonas del país. El fill rate, que ahora se los voy a mostrar, que es en cuánto cumplo mis pedidos de mis clientes. A mí me ingresan pedidos constantemente, y cuál es el nivel de cumplimiento que tengo, en cuántos días lo entrego, cuántos me quedaron pendientes, en cuántos pude cumplir. Eso es muy importante para la parte comercial, para logísticas, como para evaluar su desempeño también. Bueno, contribuciones marginales por cliente. Hoy les mostraba el estado de resultado, donde yo me miraba la foto de toda la compañía, el total de ventas, total de costos variables, total de contribución marginal. Pero la parte comercial, para decidir a quién le vende, o a quién le da un descuento, o a quién le aumenta el precio, mire la contribución marginal por cliente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El precio que tiene el cliente, qué costos variables tiene el producto que le vendo, conclusión, qué contribución marginal me deja. En valores absolutos, o sea, en pesos, y en valores relativos, en el porcentaje. ¿Sí? Bueno, en la parte de finanzas, el capital de trabajo. ¿Con qué dispongo para poder trabajar? ¿Cómo se compone el capital de trabajo? El efectivo, los cheques, los créditos por venta que tengo en la calle, los proveedores que tengo que pagar. Del neto de todo eso es el capital con el que puedo ir trabajando. Balances de caja. Ahora les voy a mostrar un ejemplo entre proveedores y clientes sobre los plazos de pago y el crédito que tiene cada uno. Bueno, los estados de resultados que ya vimos. Flujos de fondo, ¿sí? Flujo de fondo, el cash flow, donde tengo las ventas y todos los gastos del mes, y donde al final me va a decir cuánto dinero voy a tener, o con cuánto voy a terminar el mes y con cuánto voy a iniciar el siguiente, y así sucesivamente durante 12 meses. Si quiero estimar, o lo puedo hacer más largo. Y los desvíos presupuestarios
que es una medida de cuánto me desvié de del cálculo que hice en el presupuesto. Yo hoy calculo un presupuesto de acá a 12 meses, ¿sí? Cuando llegue a diciembre voy a tener un presupuesto que hice hoy, en diciembre, pero voy a tener el real de diciembre. Entonces comparo mi presupuesto que hice contra el real y determino mis desvíos. Eso para que uno vaya aprendiendo a cómo estimar también, porque uno va viendo en cuánto se va equivocando y qué variables tiene que ir corrigiendo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los tableros. En este caso les puse un balance de caja entre clientes y proveedores. Fíjense, en esta primera línea tenemos cuentas por cobrar, ¿no? O sea, ¿cuánto tienen mis clientes? ¿Cuánto me deben mis clientes? Acá puse 3 meses, tenemos 368 millones, 398, 494. Después puse las cuentas a pagar. ¿Cuánto le tengo que pagar a mis proveedores? Esto es proveedores clientes, ¿sí? Es lo operativo. En el mes 6 le tengo que pagar 349, 320, 348. Esto me va a dar un balance en pesos que me tiene que dar positivo para que esté balanceado, ¿no? Claro. Las cobranzas tienen que ser mayores. A crédito. Sí. Volvemos a la Fórmula 1. Tengo que ir al banco. Entonces tengo que estar en positivo. Pero a su vez también tengo que ver el tema de la rotación de los pagos, porque puedo deber acá menos, pero si se lo tengo que pagar más rápido que lo que voy a cobrar acá, tengo un problema también. Entonces, la rotación de las cobranzas, o sea, de estos 368 yo lo tengo en 60 días promedio, ¿no? Los 3 meses. Y la rotación de los pagos está en 73, 74 promedio. Entonces eso me da un balance en días también positivo. ¿No? Eso es importante. Y eso el financiero lo mira constantemente. Yo no puedo estar desbalanceado en este punto. Acá en el gráfico lo verde son las cuentas por cobrar, ¿sí? Lo naranja son los proveedores que están en negativo, que son los que tengo que pagar, y la diferencia entre lo verde y lo naranja es el balance en pesos, que tiene que estar positivo. Y acá se marca la tendencia de los días, ¿no? Acá estos son los 60 días, los 62 y los 59. Acá está la tendencia del saldo neto y acá está la tendencia de los proveedores. Este es un típico tablero de la parte financiera. Producción tiene tableros de, por ejemplo, consumo de energía, donde veo la electricidad, cuántos megawatts consumo por tonelada en cada mes, ¿no? Entonces, este específico es importante para medir si hubo algún problema, si una máquina está consumiendo más por alguna cuestión. Cuántos metros cúbicos de gas consumo también por tonelada, los pesos que estoy pagando por megawatt, los dólares. Son todos específicos de cada una de las máquinas. Consulta, Sí. pero uno en tu caso, vos Sí. lo que ves es que no haya variaciones, o sea, que sea regular todos esos valores. Sí, sí. No es otra cosa. Y también si nosotros incorporamos inversiones donde mejoro mis específicos, porque Sí, los tengo que mejorar, digamos, cuando uno invierte lo hace porque quiere bajar costos, incorporar nuevos productos al mercado, pero básicamente quiere reducir su estructura. Entonces, esto es una medida, digamos. En nuestro caso, nosotros acabamos de hacer una inversión que nos proporciona un ahorro de energía de un 30% por tonelada. Y esto es la forma en cual yo lo voy a medir. A mí la producción me dijo 30% vamos a ahorrar por tonelada. Lo quiero ver. Entonces es una forma. Y a su vez ellos lo ven de esa manera. Bueno, el capital de trabajo, la composición. ¿Qué miro? Esto lo puedo hacer diariamente. Acá yo lo marqué por mes. Miro primero mi liquidez, la caja, lo más líquido que tengo. El dinero que tengo en los bancos, que es prácticamente también efectivo. Los créditos, cuando me refiero a créditos son estas cuentas por cobrar. Claro. Son lo que mis clientes me tienen que pagar. Y los valores que tengo en el inventario, los cheques. Y las deudas, que son los proveedores, las cuentas por pagar. Entonces, de la diferencia,
surge mi capital de trabajo. ¿Sí? Ese es el capital de trabajo total. Después puedo tener capital de trabajo líquido, que sería mi caja, mis bancos y por ahí mis cheques. ¿Sí? Lo que está en la calle no considerarlo. Lo que puedo hacer en este momento efectivo. Claro. ¿Sí? Esto se mira diariamente para ver la evolución y uno se empieza a anticipar, si ve tendencias a la baja, a que exista algún problema. Este es un tablero de la parte comercial, donde muy simple se ven las ventas diarias en unidades. Tengo días de facturación en el mes, 22, son los días hábiles del mes, los días que transcurrieron y el porcentaje transcurrido. Y acá los días, y de acuerdo a los productos, qué cantidades se vendió de cada uno. ¿No? Esto los comerciales lo miran, llegan, prenden la máquina y miran esto. Y el volumen de ventas diarias. ¿Sí? Bueno, el fill rate que les comentaba, digamos, acá tenemos un cliente, tenemos pedidos que me incorporó el cliente, ¿no? Tenemos el pedido, el número de pedido, la fecha en que lo cargó y la fecha de entrega. ¿Sí? Entonces tengo la fecha de la factura, la cual yo lo emití y se lo entregué. Los días, los días que me tomé para poder entregarlo. Eso es importante para medir la logística, para medir la evolución, el nivel de respuesta que tengo como empresa hacia el cliente. Bueno, el número de factura, y acá tengo la cantidad que me pidieron, la cantidad entregada y si hay pendientes o no. Acá todavía no cumplí, tengo un pendiente. ¿Sí? Y tengo si ya algún pedido se canceló. Este tablero es importante, digamos, en muchos rubros. En el caso del papel, por ejemplo, el cliente no quiere tener stock en el supermercado. ¿Por qué? Porque el papel es volumen, no representa tampoco mucho dinero, entonces no tienen espacio como para poder estudiarlo. Entonces se privilegia mucho a la empresa que tiene un nivel de respuesta rápido. No, yo ingreso el pedido y quiero tener el pedido en 3 días, 6 días, un día. No, el nivel de respuesta es importante. No, el costo de almacenaje para una empresa, para un supermercado, es dinero. No, primero tiene que dedicar un espacio, tiene que pagarlo anticipadamente, entonces prefiere tenerlo, que lo tenga el industrial y cuando lo necesito que me lo mande. De esa manera trabaja just in time. No necesito tener stock en mi empresa. De esa manera, con esto mido ese desempeño. Bueno, el último tema, actividades de licenciado en administración. En primer lugar, bueno, las incumbencias, que las deben conocer, ¿no? Uy, perdón. Bueno, funciones directivas de análisis, planeamiento, control, organización. Ese es un punto central del licenciado. Necesito planificar, necesito poder organizar mi equipo de trabajo, necesito coordinarlo y controlarlo también, ¿sí? A veces no solo puedo incorporar un nuevo proceso, una nueva idea, necesito hacerle el seguimiento para que eso se cumpla y poder mejorarlo. Elaboración, implantación de política, todo lo que tiene que ver con procesos administrativos, eso es un trabajo del licenciado. Digamos, ¿cómo va a ser el circuito de los pedidos que veíamos, por ejemplo? Y todo ese circuito lo instrumenta un licenciado dentro de la empresa. Y se arma el sistema administrativo en base a procedimientos, ¿sí? Eso es una de las funciones que nos competen. Sistema de procesamiento de datos. Los tableros de comando los diseñamos nosotros, después podemos tener ayuda de la parte de sistemas o en muchos casos las empresas lo hacen en Excel. Muchísimo. ¿Tiene algún riesgo? Pero si alguien no sabe usar, si es cuidadoso, si es muy responsable, tiene riesgo porque permite el error, digo, sí. Los sistemas por ahí. Nosotros utilizamos Excel y utilizamos otros sistemas donde ya tenemos tableros predeterminados. Yo los que les mostré están todos en Excel.
Los diseñamos los licenciados en administración o la parte contable, pero después lo agarra alguien de sistemas y los bloquea. Entonces el que lo ve solamente puede ver la información y está programado de la misma manera con el mismo lenguaje que un sistema, porque Excel tiene la posibilidad de poder programar, no solo con las fórmulas que ustedes conocen, sino con programación. Yo tampoco se los puedo explicar, pero el de sistema lo agarra. Le aviso porque después me encuentran por pasillo y me preguntan a mí. Yo tampoco sé programar. Pero si conocen alguno del sistema, pregúntenle, eso se puede hacer. Y nosotros lo que vemos son tableros donde no solamente podemos visualizar la información. Y solamente para poder nutrirlos hay que copiar un listado del sistema. Correcto. Y el Excel se actualiza automáticamente. O sea que se utiliza muchísimo. Y después para nuestra actividad es la herramienta para hacer todo tipo de cálculos. O sea que es fundamental y es una de las herramientas que deberían aprender todos. Ahí tenés un curso Bueno, referente a relaciones industriales, todo lo que tiene que ver con recursos humanos y relaciones con otras empresas y otros departamentos gubernamentales, ahí nosotros también aportamos. Funciones en la actuación judicial, como liquidador de sociedades o como peritos, el licenciado se puede matricular en el consejo y puede, bueno, acá tenemos un caso, ¿no? Y puede trabajar también en la actuación judicial. No es lo más normal, digamos, hay muy pocos licenciados que lo hacen, en general son los contadores, pero el Consejo tiene matrículas para licenciados como para contadores. Áreas en las que abarca, bueno, casi todas, digamos, como podrán ver. Conozco licenciados en comercialización, en logística, en planeamiento y control, en finanzas, en administración, en costos, recursos humanos, producción, en impuestos y contabilidad. Hay casos donde después se especializan, generalmente son los contadores los que la abarcan, pero también pueden trabajar tranquilamente porque tienen una formación para eso. En la dirección, los que escalan muy alto, y en la evaluación de proyectos. Y bueno, acá puse los principales, pero podemos seguir agregando. Digamos, es muy amplia la carrera. ¿Sí? ¿Investigación? También, sí, investigación. Y docencia. Docencia. Son competencias más de cualquier carrera, no son tan específicas de licenciado. Cualquier carrera profesional, cualquier título de grado tiene esas dos competencias o incumbencias. Claro. Bueno, y después, bueno, ¿qué competencias y habilidades creo yo que tenemos que tener como para poder desarrollarnos? En primer lugar, un pensamiento crítico, ¿sí? Ante un problema, ante un planteamiento de una idea, hay que analizar lo que se conoce sobre esa cuestión, hay que ser objetivos, no dejarse influenciar por lo que uno siente y en lo que lo involucra, sino tratar de hacerlo objetivamente, ¿sí? Tener los fundamentos para poder plantearlo, o sea, eso tiene que ver con un pensamiento crítico. Ser buen comunicador, digamos, en las empresas hay relaciones tanto en la parte interna como en la parte externa, hay que poder fortalecer esas relaciones que generan vínculos, que generan contactos, donde después a uno le permiten que se abran puertas. A ver, les doy un ejemplo. En mi caso, trabajo con los bancos y los bancos son los que nos otorgan los créditos. Digamos. En mi caso, tengo que tener muy buena relación con el oficial de cuentas y con todos los que trabajan con los bancos para que me lo otorguen. Y uno tiene que lograr eso, tiene que lograr buenas relaciones porque después tiene el contacto para que le destrabe tal operación. ¿Sí? Es muy importante en la práctica. Bueno, creatividad, sobre todo en contextos donde uno no espera cuestiones como la que estamos viviendo ahora. No, hay que ser creativo, no todo camina sobre ruedas y hay que buscar alternativas en la parte financiera, en la parte comercial, en la parte logística. Y bueno, hay que incorporar ideas y siempre hay que estar pensando en cómo mejorar los problemas que uno tiene, ¿no?
capacidad de planificar. Uno tiene que estar constantemente mirando hacia futuro y viendo qué va a venir. No puede trabajar sobre lo que ya pasó. Eso es historia y nos da información, pero lo importante es lo que viene. ¿Sí? Bueno, el idioma es importante, inglés sobre todo. A ver, en mi caso sigo estudiando. El idioma, están escuchando, ¿no? Bueno, atención, por favor. A ver, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Pero siempre es tarde también, ¿eh? Sí. La realidad es que el que no lo está haciendo vea la forma de poder arrancar. A ver, como profesional no le va a impedir desempeñarse, pero en algunos casos le puede llegar a poner un techo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy hasta las pymes exportan, muchísimas empresas tienen relaciones con el exterior y bueno, uno siempre dentro de una empresa tiene que comunicarse con alguien de afuera, ya sea por mail, por teléfono o participar de alguna reunión, y eso, si no lo tienen, quedan afuera, digamos, directamente. También para los que les gusta investigar, hay mucha bibliografía que no está en español y está en inglés, entonces se pierde en una parte. Entonces es importante que tienen tiempo, pero no se queden en eso. Bueno, el liderazgo, cuando tienen a cargo un equipo de trabajo, acá creo que es importante que las personas que trabajan vean en un jefe que puede resolver los problemas y que vean una persona que está puesta en ese lugar porque realmente se lo merece o está capacitada para eso. Eso creo que tiene que ver con el liderazgo. Las personas después a uno lo siguen solo. Bueno, autocontrol, por el tema de por ahí la personalidad de uno, las emociones. Hay que tratar de tomarlo con calma y pensar antes de por ahí tomar decisiones apresuradas. A veces es preferible hacer una pausa, analizarlo y uno siempre va a tener una respuesta mejor. Inclusive hasta cuando está negociando y cuando tiene que dar una respuesta, es preferible tomar el tema, llevárselo, analizarlo y siempre va a surgir alguna idea superadora. Bueno, tener iniciativa en cuanto a las modificaciones, a los cambios que uno quiera incorporar o a las ideas que uno quiera aportar. Hay que plantearlos y bueno, defenderlos con argumentos. Intuición, esto por ahí tiene que ver con la información que uno ve en los tableros de comando. Uno puede ir viendo algunas cositas que pueden venir a futuro. Entonces tiene que ir desarrollando esa competencia. Como trabajo en equipo, fundamental que un líder se rodee de gente que trabaje y que a veces, si no importa que sea mejor que uno, lo tiene que dejar desarrollarse, porque hasta uno mismo lo hace crecer. Si uno se rodea de gente que no vale la pena, no lo deja a uno crecer dentro de la organización. Uno tiene que tener un buen equipo de trabajo que lo acompañe y que resuelvan los problemas entre todos, dejándolos participar, ¿no? Capacidad de negociación es importante no solo para los que trabajan en la parte de compras o en la parte comercial, sino para todos los ámbitos, porque uno está continuamente negociando o internamente con las áreas o en mi caso con los bancos por las comisiones, por la tasa. Entonces esa capacidad es importante. Y bueno, el manejo de la tecnología, que me imagino que acá no tiene ningún problema por la generación, así que digamos, ese es otro punto importante. Depende. A ver, considero que todas se pueden desarrollar. Hay algunas que por ahí algunos la traen desde la cuna y otros tendrán que trabajar, pero todas se pueden trabajar. Lo importante es que uno las tenga presente y que vea qué puede ir haciendo para mejorarlas, ¿no? Bueno, creo que acá terminamos. Así que, bueno, espero que les haya gustado. ¿Alguno quiere hacer una consulta o hacer algún aporte o algo? Se quieren ir los chicos. Bueno, hay mucho de Varadero, así bueno, Ir a visitar la planta. ¿Ir a visitar la planta? Sí, podemos organizar la visita. Claro. Sí. Bueno, nos ponemos antes de anotarse. Eso quiere decir. Y nos traemos unos
La entendí. Sí, lo podemos organizar con tiempo, lo podemos hacer. Una consulta. Sí. El papel, de qué madera, de qué árbol proviene, si es plantado, digamos. Sí, Específicamente. el papel en general viene del eucalipto. Hay empresas que se dedican a hacer ese proceso. Tienen plantaciones que es muy sustentable, digamos, no están talando bosques para poder hacer el papel, sino que hay más bosques con esas plantaciones del papel que se consume. O sea, por ahí cuando escuchan el tema del consumo del papel hay un poco de mentira en todo eso. Hay empresas acá en Argentina, por ejemplo Celulosa Argentina o Alto Paraná, se dedican a hacer ese proceso. Tienen plantaciones y desde la planta fabrican una fibra, que es la celulosa. Nosotros compramos esa celulosa, son unos fardos, ¿sí? Es como parecido cuando, no sé si han visto papel reciclado, el papel que se puede hacer casero, que viene con... Bueno, es muy parecido. De la mezcla de diferentes fibras, hay fibra corta y fibra larga. La larga le da la resistencia, la corta da la absorción. Como si uno necesita papel higiénico, no necesita por ahí la absorción de un rollo de cocina. Claro. Nosotros compramos esa fibra y a partir de eso generamos una bobina de papel tisú. La bobina tiene 2,76 m por unos 50 de ancho. El papel es el del papel higiénico en una bobina grande, donde después pasa un proceso de conversión. Hay otra máquina que se le monta esa bobina y produce papel higiénico, rollo de cocina. A eso nos dedicamos nosotros. Compramos la fibra, hacemos la bobina y luego la convertimos en papel higiénico, rollo de cocina. Nosotros lo vendemos en pallet. Los pallets tienen 40 y pico bolsones. Cada bolsón tiene 10, 12 paquetes de los que ustedes ven en el supermercado. Y eso es lo que compra un cliente nuestro. Un supermercado compra por pallet. Compra directamente 40 bolsones. La logística la tenemos terciarizada, contratamos camiones y ellos distribuyen. Exportamos una parte a países limítrofes. La exportación en este tipo de productos es difícil porque uno exporta prácticamente aire y el flete es muy caro. Entonces cuando uno quiere competir con un país de afuera, tiene que ser países limítrofes donde el flete es corto. Lo mismo pasa con las empresas que quieren importar esos productos. Hay una barrera que es la del costo, digamos. Es muy caro importar ese producto. Entonces, las fábricas, las papeleras acá compiten entre sí prácticamente. No hay productos que vengan de afuera. Salvo de países limítrofes como nosotros también exportamos. ¿Alguna pregunta más? La empresa está asociada al plan 2050 de las disminuciones de dióxido de carbono y demás. No soy un experto en la parte de calidad, no lo he escuchado, la verdad que no lo sé. Sí que cumplen con todo lo que tiene que ver con el OPDS, pero esa resolución puntual no la conozco. Sí tenemos todas las habilitaciones para funcionar, entiendo de que puede estar ahí, pero sinceramente no la conozco. Sí, una parte más ambiental. Sí. No, porque él es estudiante de gestión ambiental, Okay. pero ambiental, entonces por ahí la consulta. El OPDS es muy estricto en ese sentido. Nosotros debemos cumplir todo porque tenemos inspecciones constantemente. Pero puntualmente no lo sé. Bueno, un nuevo aplauso así. Muchas gracias.